Buenas, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a ver el tema tasas, puntualmente el tema tasas proporcionales y tasas equivalentes. Este tema está sumamente relacionado con lo que venimos trabajando, tanto de interés simple como de interés compuesto, por lo cual les recomiendo que a medida que lo vayan viendo y que lo vayan estudiando, tiendan todas las relaciones que se puedan tender hacia atrás, es decir, relacionen el tema tasas con el tema interés, porque este tipo de nexos, este tipo de conexiones nos van a permitir entender con muchísima mayor claridad el eje completo y poder abordar de una manera mucho más clara el próximo tema, que va a ser el último, y que es justamente esta integración que ya nos conecta todo lo que vimos. Si les parece, entonces comenzamos con el material de hoy. Lo vamos a ir leyendo como siempre y vamos a ir deteniéndonos para realizar todas las explicaciones que sean necesarias. Muy bien, tasas de interés proporcionales y equivalentes. Las tasas de interés pueden expresarse en diferentes unidades de tiempo. Pueden ser mensuales, cuatrimestrales, anuales, cada 15 días, incluso tasas diarias. A la hora de efectuar una operación financiera en la que es posible optar por diferentes tasas, es importante saber distinguir cuál es la más conveniente. Es decir, que es lo que viene ahora en la explicación, si nosotros cobramos o pagamos, vamos a optar por las tasas más altas o más bajas respectivamente. También tengan en cuenta de que los bancos pagan diferentes tasas, porque si bien hay una política financiera, una política monetaria común, cada banco tiene sus propios mecanismos de financiamiento y hacen de que determinadas tasas sean mejores o peores en ciertas operaciones. Muy bien, entonces, si un individuo debe cobrar un interés, querrá conocer cuál es la tasa que da mayor rendimiento, es decir, aquella que en una misma unidad de tiempo produce un mayor rendimiento. En cambio, si debe pagar ese interés, va a optar por la tasa de menor rendimiento. Tanto en uno como en otro caso, es importante saber comparar tasas para poder tomar las mejores decisiones de ahorro, inversión y financiamiento. Esto quiere decir de que una persona que va a pedir prestado dinero, es decir, que va a realizar una operación de financiamiento, va a buscar siempre la tasa más baja. Y una persona que decide depositar dinero en un banco para obtener un interés, es decir, que está realizando una operación de inversión, va a buscar siempre la tasa más alta. Entonces, va a ser útil comparar tasas porque cada banco nos va a expresar la tasa de una manera, o cada persona que nos preste dinero nos va a expresar la tasa de una manera, y vamos a tener que poder descubrir cuál es la tasa proporcional o equivalente para el periodo de tiempo que nosotros deseamos realizar el préstamo o deseamos recibir ese dinero prestado. Muy bien, entonces seguimos por aquí diciendo que dos tasas de interés expresadas en una misma unidad de tiempo pueden compararse fácilmente. Una tasa de interés mensual del 20% es mayor que una tasa mensual del 15% y menor que una mensual del 30%. Es lo que veíamos la clase pasada con el tema de interés compuesto, que todos los ejercicios estaban planteados con un periodo de tiempo mensual. Si siempre comparamos meses, es muy sencillo decir que una tasa mensual del 30 es mayor que una tasa mensual del 20 y la del 20 es mayor que una tasa mensual del 15. Ahora bien, si se tienen dos tasas de interés expresadas en diferentes unidades de tiempo, la comparación no es tan sencilla. Por ejemplo, no es del todo claro si una tasa del 1% mensual produce menor, mayor o el mismo interés que una tasa del 12,5% anual. O si una tasa del 20% cada 30 días es lo mismo que una tasa bimestral del 40%. Esto quiere decir lo siguiente. Si nosotros tendemos a la intuición, podemos decir que si el banco nos paga una tasa del 1% mensual, la tasa para un año, es decir, para 12 meses, debería ser del 12%. Pero vamos a ver a lo largo de este video de que eso no siempre es así, porque ese es uno de los casos que vamos a analizar. Al mismo tiempo, este otro caso presentado que nos plantea que una tasa del 20% cada 30 días es lo mismo que una bimestral del 40%, está expresado a propósito así en el material
para indicarles de que los periodos de tiempo cuando hablamos de operaciones financieras siempre se expresan en meses de 30 días y años de 360 días. Es decir, que una tasa del 20% cada 30 días va a ser igual a una tasa del 40%, es decir, del doble, para 60 días, es decir, para 2 meses, siempre que hablemos de tasas proporcionales, que ya lo vamos a ver en unos minutos. Es decir, financieramente un mes son 30 días, 60 días son 2 meses y así sucesivamente. Y un año tiene siempre 360 días, no 365 o 366 como tiene el calendario. Muy bien. Entonces es importante que realicemos la siguiente distinción. Y acá viene la primera diferenciación entre uno y otro concepto que es muy importante que tengamos presente. No se mareen con los términos que van a escuchar ahora porque más abajo cuando desarrollemos el ejemplo los van a entender perfectamente bien. Comenzamos diciendo que dos tasas de interés E e I sub m se dicen proporcionales si la unidad de tiempo correspondiente a I es m veces la unidad de tiempo correspondiente a I sub m. Usaremos las tasas proporcionales en los cálculos de interés simple. Y por otra parte, dos tasas de interés se dicen equivalentes si el monto producido por un mismo capital en un mismo periodo de tiempo es el mismo para cada una de las tasas. Usaremos las tasas equivalentes en los cálculos de interés compuesto. Como les puse ahí abajo, esto parece un juego de palabras, pero ahora vamos a ver un ejemplo que lo va a aclarar muy bien. Lo que sí les destaco y les recalco en este punto del video es que hagamos esta distinción que es básica, fundamental. Las tasas proporcionales van a ser utilizadas en los ejercicios de interés simple y las tasas equivalentes van a ser utilizadas en los ejercicios de interés compuesto. Avanzamos entonces con el ejemplo. Una tasa de interés anual del 3,6% es proporcional ¿a qué? A una tasa de interés mensual del 0,3%, pues un año son 12 meses y 3,6% sobre 12 es igual a 0,3%. ¿Qué nos quiere decir esto? Vamos al banco, el banco nos enuncia una tasa de interés proporcional, hacemos este supuesto porque el banco nunca enuncia tasas proporcionales, pero nos enuncia una tasa proporcional del 3,6 para un año, para 12 meses. Si nosotros dividimos ese 3,6 en 12, vamos a obtener una tasa mensual del 0,3%. Simplemente esa división ya nos da la tasa por mes. Si queremos la tasa bimestral, lo que hacemos es, a esa tasa del 3,6, la dividimos por 6, porque un año tiene 6 bimestres. Bien, entonces dividiendo el 3,6% entre 6 bimestres, obtenemos una tasa del 0,6% bimestral. Al mismo tiempo, una tasa diaria, en este caso, va a ser el resultado del 3,6% dividido la cantidad de días que tiene el año. Y dijimos recién que un año financiero tiene 360 días. Entonces, lo único que hay que hacer es dividir el 3,6% en 360 y obtenemos una tasa diaria del 0,01%. Esto es muy sencillo porque se habla de tasas proporcionales. Entonces, para calcular las tasas proporcionales, simplemente vamos a utilizar una regla de 3. Entonces, veámoslo con el primero de los ejemplos. El 3,6% era la tasa para 12 meses. La incógnita nuestra es cuál va a ser la tasa para un mes. Bien, entonces simplemente resolvemos esta regla de 3. Recuerden que la regla de 3 multiplica los dos datos que tenemos cruzados, es decir, en este caso, un mes por el 3,6% que vemos aquí, y lo divide a ese resultado entre este otro dato que es 12 meses. Entonces, un mes
por 3,6% dividido 12 meses nos da 0,3%, que es lo mismo que obtuvimos en el primer renglón del ejemplo anterior. Es decir, que la tasa proporcional de una tasa anual del 3,6%, pero la proporcional para un mes va a ser una tasa del 0,3%. Bien. Las tasas proporcionales, recuerden, se utilizan en ejercicios de interés simple y siempre se calculan por regla de 3. La tasa que yo tengo de dato, para el periodo de tiempo que tengo de dato, mi incógnita va a ser la tasa que quiero para la operación que tengo que llevar adelante. Vamos a suponer un ejemplo muy breve. Un familiar me presta dinero por 6 meses, pero me enuncia una tasa para 12. Entonces yo quiero saber cuál es la tasa para 6 meses. No me interesa la tasa de 12 porque yo al préstamo no se lo pido por 12, sino que solamente se lo pido por 6. Entonces, en este tipo de ejemplos vamos a utilizar regla de 3 simple para calcular cuál es la tasa, en este caso para 6 meses, es decir, para el plazo de la operación en el cual estoy interesado. Seguimos avanzando entonces hacia la siguiente hoja del material, donde nos dice que para calcular tasas equivalentes vamos a utilizar una fórmula. Ya no la regla de 3 de las tasas proporcionales, sino la fórmula que están viendo en la pantalla. La tasa equivalente o I equivalente es igual a 1 más la tasa que me da el ejercicio de dato, es decir, 1 más I, elevado a una fracción. ¿Cómo se conforma esa fracción? En el numerador de la fracción, es decir, arriba, vamos a poner el periodo de tiempo que quiero. Es decir, dice lo que quiero la fórmula porque ahí yo coloco el periodo de tiempo de la operación. ¿Por cuánto tiempo pido prestado el dinero? ¿Por cuánto tiempo presto el dinero o lo coloco en plazo fijo? Y en el denominador de ese exponente vamos a colocar lo que tengo. Lo que tengo quiere decir aquí el dato, es decir, la tasa que me enuncia el banco, la tasa de dato que está en el enunciado del ejercicio. Y a eso le vamos, como siempre, a restar 1 para poder obtener la tasa. Entonces, aquí aclara que siendo lo que quiero mi incógnita, porque lo que quiero es lo que desconozco, solo conozco el plazo por el cual voy a llevar a cabo la operación, y siendo lo que tengo el dato del ejercicio, es decir, el periodo de tiempo por el cual el banco anuncia la tasa. Vamos a verlo en un ejemplo para que quede más claro. Si conozco que la tasa abonada anualmente por un plazo fijo es de 40%, es decir, eso es lo que tengo como dato, y deseo saber cuál es su tasa equivalente mensual, ahí está el periodo de tiempo que quiero, yo lo quiero para un mes, porque voy a llevar a cabo la operación financiera por un mes, no por un año. El cálculo se realiza como está expresado aquí. Entonces, la tasa equivalente es 1 más la tasa de dato elevado a lo que quiero sobre lo que tengo menos 1, la fórmula que veníamos trabajando aquí arriba. Vamos a reemplazar en esta fórmula con los datos de este enunciado puntual. Entonces, la tasa equivalente va a ser 1 más la tasa del dato, que dijimos que era del 40%. Recordemos que el 40% se expresa como 0,40. Bien. Y eso lo vamos a elevar a lo que quiero sobre lo que tengo. Nos detenemos acá. ¿Qué es lo que quiero? La tasa para un mes. ¿Qué es lo que tengo? La tasa para 12 meses. Es decir, lo que quiero es el periodo de tiempo por el cual yo voy a llevar adelante la operación financiera. En cambio, lo que tengo es el dato del ejercicio. Este ejercicio me enuncia una tasa del 40% anual, es decir, una tasa del 40% para 12 meses. Y eso es lo que tengo como dato. Pero no la quiero para 12, la quiero para 1. Por eso lo que quiero es un mes solamente. Una vez que expresamos bien el exponente, que es la parte más importante y fundamental de todos estos ejercicios, le restamos como siempre 1. El 1 no se resta en el exponente, cuidado con ese detalle, sino que se resta debajo. Es decir, una vez resuelto todo esto, ahí recién
le vamos a restar 1. Y esto me da como resultado una tasa del 2,84% mensual. Es decir, el banco me enuncia una tasa del 40% anual y yo quiero una tasa equivalente, recordemos que estamos en el tema tasas equivalentes, de una tasa igual al 2,84% mensual. Es decir, el 40 es para un año, pero para un mes no es 40 dividido 12, porque esa hubiera sido la tasa proporcional, sino que hay que aplicar sí o sí esta fórmula y vamos a obtener la tasa equivalente del 2,84%. Esa es la tasa para un mes, esa es la tasa que quiero y esa es la tasa que voy a utilizar para resolver el caso que tenga que resolver, que en este caso se va a aplicar el dinero por un mes. Entonces, en este ejemplo, lo que quiero es una tasa para un mes y lo que tengo, dato del ejercicio, es la tasa anual, es decir, para 12 meses y por eso el exponente es 1 sobre 12. Muy bien. A ver, en este mismo caso, si yo hubiera querido una tasa para 2 meses, en vez de 1 va 2. Si hubiera querido una tasa semestral, es decir, para 6 meses, aquí coloco un 6. Si me hubieran dado una tasa trimestral, en vez del 12, coloco un 3, porque tengo como dato una tasa para 3 meses. Si me hubieran dado una tasa cuatrimestral, en vez de 12, coloco 4. Bien. Vamos a ver entonces finalmente un ejemplo con ambos tipos de tasas. Nos dice el enunciado que dada una tasa del 5% mensual, deseo saber cuál es su tasa equivalente anual. Recuerden que si nos dice el ejercicio equivalente, usamos la fórmula de tasa equivalente. Si el ejercicio nos dice proporcional, vamos a usar una regla de 3 simple. Y recuerden siempre que tasas equivalentes vamos a usarlas en los ejercicios de interés compuesto y las tasas proporcionales vamos a usarlas en los ejercicios de interés simple. Muy bien, vamos a resolver entonces esta tasa equivalente anual. La fórmula, la de siempre. La tasa equivalente es 1 más i elevado a lo que quiero sobre lo que tengo menos 1. Entonces, la tasa que nos dan de datos es del 5% mensual. Yo tengo una tasa del 5% mensual que me enuncian. Yo la tengo para un mes, ¿bien? Y quiero saber cuál es la tasa equivalente anual. Es decir, que yo la quiero para 12 meses. Porque la tengo para un año, que son 12 meses. Entonces, vamos a expresar 1 más i, 1 más 0,05, que es la manera de expresar un 5%, recuerden siempre eso, y lo elevo a lo que quiero. Yo en este caso quiero una tasa anual sobre lo que tengo. Recordemos que el dato nos dice 5% para un mes. Entonces lo elevo a la 12 sobre 1. Es al revés del ejercicio anterior. Porque en el ejercicio anterior yo tenía la tasa para 12 meses, pero ahora tengo la tasa para un mes. ¿Bien? Entonces lo elevo a la 12 sobre 1, le resto 1 y obtengo una tasa anual del 79,59%. Pasándolo en limpio, una tasa del 5% mensual es equivalente a una tasa del 79,59% anual. En este ejemplo, lo que quiero es una tasa para un año y lo que tengo, que es el dato, el ejercicio, es la tasa mensual. Por eso el exponente es 12 sobre 1. Bien, si en este ejercicio me hubieran dado, en vez de la tasa mensual, la tasa bimestral, en vez de 1 aquí iría 2, porque sería un bimestre. Si me hubieran dado como dato la tasa semestral, en vez de 1 iría 6, porque es un semestre. Si yo no deseo saber el equivalente anual, sino que deseo saber el equivalente trimestral, en vez de 12 iría 3, porque yo quiero una tasa equivalente para 3 meses, no para 12. Y si hubiera querido, por ejemplo, la tasa equivalente para 8 meses, en vez de 12 hubiera sido 8 el número que va
en el numerador del exponente. Muy bien. El otro caso es la tasa proporcional anual, lo que me pide el ejercicio. Es decir, volvemos al dato, nos da una tasa del 5% mensual como dato. La tasa para un mes es del 5%. Y lo que yo quiero saber es cuál es la tasa proporcional anual. Si me dice proporcional, regla de 3. ¿Cuándo usaba proporcional? En los ejercicios de interés simple. Muy bien, entonces, si tenemos una tasa del 5% para un mes, ¿cuál va a ser la tasa para 12 meses? Es la pregunta. Hacemos la resolución de esta regla de 3 multiplicando los 12 meses por el 5% y dividiéndolo por un mes y obtenemos una tasa del 60% proporcional anual. Pasándolo en limpio, una tasa del 5% mensual es proporcional a una tasa del 60% anual. Y esta es la que tiene más sentido común, porque si el banco no, en realidad un pariente, por ejemplo, que es el que utiliza estas tasas, que son las proporcionales, nos dice, te voy a prestar dinero a un mes y la tasa anual es del 60, yo divido los 60 en 12 meses y obtengo el 5% mensual. Es decir, en este caso, podríamos hacerlo simplemente con una división o una regla de 3, que difiere y dista mucho del cálculo que utilizan los bancos, que es el que está arriba, y es el relacionado a la tasa equivalente, que es el que es más utilizado en la práctica financiera porque tiene mucho mayor rigor científico, mucha mayor aplicabilidad financiera y es realmente el que más se va a utilizar. Entonces, recapitulando y para cerrar, tenemos que vamos a llamar tasa nominal anual a la tasa proporcional anual y vamos a llamar tasa efectiva anual o TEA a la tasa equivalente anual. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vamos a trabajar una tasa proporcional para un año como dato, porque siempre se enuncia, la tasa se llama TNA, tasa nominal anual. Y si sigue siendo para un año, pero no es proporcional, sino que es equivalente, la tasa que vamos a utilizar se llama TEA, tasa efectiva anual. ¿Por qué les pongo estas siglas? Porque el banco les va a enunciar estas tasas. Siempre van a ver la sigla TEA, TNA, la van a ver bastante frecuentemente cuando operen en los bancos y no les van a decir de qué se trata. Entonces aquí vamos a aplicarlas y vamos a decodificar un poquito para ver de qué se trata, cómo se aplica. Vamos a llevarla a diferentes periodos de tiempo y vamos a ejercitar bastante con eso. Y el otro recuadro, recordar que usaremos las tasas proporcionales en los ejercicios de interés simple, mientras que las tasas equivalentes se aplicarán a los casos de interés compuesto. Como les dije varias veces a lo largo del video, para que lo recuerden y no se lo olviden, cada vez que realicemos un ejercicio de interés simple, vamos a trabajar con tasa proporcional. La tasa proporcional es la que usa la regla de 3 simple. Y cuando trabajemos con ejercicios de interés compuesto, vamos a utilizar la tasa equivalente. En el caso de emplear tasas equivalentes, utilizamos la fórmula que vimos hace algunos minutos. Muy bien, por ahora esto sería todo. Los invito a dirigirse al Genially, que les subo el enlace en el Classroom para que ustedes puedan a partir de ahí practicar un montón de equivalencias relacionadas a estas tasas de proporcionalidades para afianzar un poco el cálculo, para ir y venir en el tiempo, jugar con las tasas y poder entrenarse de forma tal que en las próximas clases, cuando hagamos la integración de todos los temas, ya manejen de una manera súper fluida el tema tasas, que es el tema más complejo, y puedan resolver los ejercicios con éxito. Por ahora terminamos aquí, les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.